Queridos amigos, hermanos y personas interesadas, hoy el tema que vamos a considerar es la mujer y la congregación de Dios. Un tema muy actual, muy importante. Lo vamos a hacer con mucha mesura, con mucha prudencia y sobre todo con base bíblica. Para comenzar, vamos a hacer una breve reseña del importantísimo rol que ha tenido la mujer en el pueblo de Dios. Comenzando, por ejemplo, desde Sara, en la época de Abraham. La valiente decisión de Sara, determinada decisión que Abraham no tomó y que generó, entre otras cosas, a los ismaelitas, al pueblo de Ismael, que era la voluntad de Jehová que se generara y que después Jehová usó para distintos fines. Así que vemos a Sara, una mujer valiente, una mujer leal a su Señor, como le decía a su esposo, a su Señor, una mujer que quedó destacada, conocida por las generaciones de las generaciones, por sus características especiales. Después, si pensar, por ejemplo, en Miriam, la mamá de Moisés, también otra mujer especialísima, que de alguna manera, gracias a ella, Moisés pudo existir. Moisés, uno de los hombres más grandes que tuvo Jehová en la tierra, si no el más grande después de Yeshua, Moisés pudo existir por medio de la decisión valiente que toma Miriam de desprenderse de su hijo y ponerlo en una canasta en el río Nilo. O sea, una mujer valiente, con fe. Hay que entender lo que una mujer tiene que sufrir para poder tomar esa decisión valiente por la vida de su hijo. Y de hecho Moisés se salva cuando todos los otros, o casi todos los otros bebés de Israel estaban siendo asesinados. Así que vemos Sara, una mujer valiente, que como no podía dar descendencia a Abraham, tomó una decisión durísima para una mujer. Miriam, otra mujer valiente, que toma una decisión para que Moisés, y estas mujeres, Sara y Miriam, tienen que pensar que la descendencia de Yeshua vino a través de ellas. La descendencia de la mujer, que por último, la mujer bíblica, la función de la mujer bíblica que engendra hijos para Dios, ellas fueron personas que generaron tanto a Isaac como a Moisés. Y después vamos a seguir hablando de otras mujeres importantísimas en la descendencia de la mujer de Dios, y que generó, que llegó hasta Yeshua, y que hoy llega hasta nuestros días y va a engendrar a los 144.000. Así que Sara, Miriam, bueno, después recordando un poquito, Ruth, la moabita, Ruth, que Ruth finalmente, bueno, es una historia hermosísima, pero se casa con un judío, y entonces, o con un israelita, y de esa manera se hace parte también de la descendencia que llega al Mesías, a la casa de David, ¿no? Y de la casa de David después se llega a la casa de otra Miriam, de una Miriam muy especial, ¿no? La que se conoce en la cristiandad como la Virgen María, ¿no? La Miriam, la mamá de Yeshua, ¿no? María, que se conoce en castellano. Así que Ruth, sin irme tan lejos, Ruth, una mujer destacadísima, también por sus cualidades, y se muestra cómo Dios, a través de las cualidades de esa mujer, que fue leal, muy leal, una mujer leal, una mujer con temple, cómo esa mujer, Dios la incorporó desde los gentiles y la hizo descendencia de la línea davídica, o sea, de la sangre de Yeshua, de la sangre de José, el papá de Miriam, de María. O sea, la hizo sangre real. Increíble. O sea, el Padre ahí muestra que no es una cuestión de sangre la que importa fundamentalmente, sino es una cuestión de
de cómo es el ser, ¿no? Y no importa si es mujer o hombre, sino el ser que hay atrás, ¿no? Así que Ruth es una historia apasionante. Después recuerdo a Débora, la profetisa y juez. Bueno, es la primera profeta con título en la Biblia, Débora, y también fue juez de Israel, o sea, fue una mujer que tuvo que enfrentarse a defensas armadas, digamos, a pleitar o a mediar en los pleitos que tenían esta gente desesperada. El contexto de Débora es muy duro, ya que Josué, el que había sucedido a Moisés, había muerto, y él, antes de morir, Josué dijo que Israel quedaba liberado, pero que él y su casa iban a servir a Jehová. Entonces, en un contexto donde la gente se volcó muchísimo al materialismo, a la idolatría y a la inmoralidad sexual, las tribus, ¿no? Y por ende, la violencia emergió de una forma tremenda, vivían guerreando con sus vecinos, vivían materializados. Bueno, y Débora surge como profeta de Dios y como juez de Dios. Como profeta de Dios y como juez de Dios. Impresionante esta mujer Débora, la que recibía los casos abajo de una palmera, se hizo famosa, ¿no? Y abajo de una palmera no era poco decir, porque quería decir que tenía seguramente un oasis y agua, ¿no? Así que bueno, Débora. Y decíamos que de la línea de Ruth, de Miriam y de Sara, la mujer de Dios, vista en una representación simbólica amplia, Miriam, o la María, la mamá carnal de Jesús, también venía de la línea davídica, y su padre se llamaba Josef o José. Ahí viene la confusión con que la línea venía de José, pero se pensaba que era el padre adoptivo de Jesús, que en realidad no tuvo nada que ver con la genética terrenal de Jesús. José fue un padre adoptivo, por eso hay tan poca información de él. Y todo por el contrario, de Miriam se la destaca muchísimo. Así que vemos, Miriam después fue la mejor discípula de su hijo, una de las mejores discípulas de su hijo, junto con María Magdalena, otra gran mujer, María Magdalena. Esa mujer tampoco me tengo que olvidar de reseñarla, ¿no? Y tantas mujeres, ¿no? Tantas mujeres. Quiere decir que por un lado tenemos la historia triste de Eva, que es seducida por la serpiente y después induce a su marido a rebelarse contra Dios. Y bueno, la triste historia que todos conocemos, ¿no? Pero fíjense que las mujeres, desde el punto de vista de Dios, han sido importantísimas para llegar con la descendencia hasta los días presentes. Así que recuerdo, Sara, Miriam, Ruth, Débora, María o Miriam, la madre de Yeshua, ¿no? De Jesús. Así que la mujer siempre ha tenido un lugar destacadísimo en el pueblo de Dios y lo sigue teniendo, sigue engendrando. Piense que la sangre o los genes venían por el lado de la mujer. Los genes de Yeshua, los genes de la descendencia de la mujer, que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, venían por la mujer. Así que mire si ha sido destacada la mujer. Así que es falso pensar, o como tratan de sembrar, esa gente que trata de sembrar que a la mujer se le da un rol menor. No, todo lo contrario. Se le da un rol de mujer. Bueno, entonces, por otro lado, vemos que hoy hay congregaciones lideradas por mujeres. Bueno, y este tema es en particular lo que queremos tratar en las congregaciones lideradas por mujeres. Si realmente es bíblico, vamos a analizarlo a la luz de la Biblia, ¿no? No a la luz de lo que uno le parece. Y vamos a hacerlo holísticamente, o sea, no vamos a olvidarnos de ninguna parte. Vamos a poner las cosas
a favor y las cosas en contra de esa idea. Porque hemos visto otras personas que le dan un sesgo. Le dan un sesgo para lograr que la Biblia diga lo que a ellos les conviene decir. Estamos en un contexto donde la serpiente, o como decíamos en otros videos, los dioses del Olimpo, han sembrado el feminismo, ¿no? Han sembrado el aborto, han sembrado la homosexualidad, la anarquía, han disminuido la distancia entre los sexos, hasta le han retirado casi al hombre la barba, a la mujer la visten, o al hombre la visten muy parecidos. Los rostros del hombre y la mujer se van acortando a las distancias. Las diferencias que plantó Jehová entre la forma de vestir y la forma de lucir de un hombre y una mujer ya hoy casi no se respetan. De esa manera se logró confundir los instintos y de esa manera se logró promover la homosexualidad. Así que estamos en un mundo donde el contexto es feminista, abortista, homosexual y sobre todo anárquico, donde no se quiere respetar la autoridad. Es un contexto muy anárquico, donde las personas cada una quiere hacer su voluntad. Hay un contexto donde hay altísima cantidad de divorcios. Bueno, todo ese contexto tiene que ver con lo que estamos considerando. Así que bueno, muy agradecidos muy contento de que ustedes estén escuchando y considerando conmigo. Recuerden que se pueden contactar si hay algún punto que no fui suficientemente claro y si necesitan intercambiar ideas sobre algún punto, nosotros contentos. Usen este canal de YouTube. También aprovechen a compartirlo, porque podemos quizás a través de los conceptos bíblicos ayudar. Así que bueno, los pensamientos nuestros, como siempre decimos, ocupan un segundo lugar. Acá lo importantísimo es que dice el Padre y su Hijo, el sacerdote, a través de su santa palabra. Eso va a ser bendición para todas las mujeres y para todos los hombres. Así que no olvide siempre ese punto. La bendición está en hacer la voluntad de Dios. Y recordamos que Yeshua dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Queremos entrar en el reino de los cielos nosotros? Yo quiero. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién era el que iba a entrar? ¿Se acuerda? ¿Quién era el que entraba en el reino de los cielos? ¿Se acuerda eso? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que fíjese, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es el que entra en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me alaba, no el que me sale a alabar públicamente. En aquel día me dirán, Señor, Señor, de nuevo, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Echamos demonios? ¿Hicimos milagros, obras poderosas en tu nombre? Usted vio cuánta gente en el nombre de Yeshua, y echan demonios, profetizan, hacen supuestos milagros o milagros en el nombre de Él. ¿Qué dice Yeshua? Yo responderé, nunca los conocí, obradores del mal, de la ignomia. Entonces, las personas que no cumplen la ley de Dios, la ley sobre todo el ignominioso es la ley de mandamientos, ¿no? Entonces, fíjese, la señal de que un pastor o un cabeza de congregación, un anciano, es fiel a Dios, no viene por profetizar, por echar demonios o por hacer milagros, como nos quieren hacer creer hoy en las religiones del abismo. No. Dice Yeshua que en aquel día me van a decir eso. Y Él les va a responder, nunca los conocí, obradores del mal. Mírenlo y reléanlo en Mateo 7:21. La señal no está con los milagros, la expulsión de demonios, los que profetizan eventos milagreros. Bueno, o sea, la señal no estaba, la señal es los santos de Dios son los que cumplen los mandamientos, tienen el testimonio y la fe de Yeshua.
Entonces, no, la señal no está en esas obras que pueden ser engañosas, pueden ser hechas por poderes engañosos o pueden ser hechas por poderes diabólicos. Así que vemos que en esas grandes congregaciones lideradas por pastoras, donde se ven actos poderosos y se ve mucha profecía, no es la señal lo que hacen, mucho menos la popularidad. Yeshua decía que esto era un camino angosto y que pocos transitaban por él. Así que no se guíe tampoco por la cantidad de gente que la alaba a la supuesta pastora. Vamos a analizar entonces detenidamente este punto. Estaba el caso de Priscila y Aquila, un matrimonio, en Romanos 15:3, donde Pablo dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, saludad a la iglesia de su casa. Acá vemos un matrimonio, Priscila y Aquila. Aquila era judío, Priscila no sabría decirlo, pero Priscila era una mujer que junto con su marido tenían una congregación en su casa, como eran las congregaciones. Fíjese Romanos 15:3, a partir de Romanos 15:3 lea atentamente, y vemos que ellos, ese matrimonio, como es la voluntad de Dios, eran colaboradores, ellos dos juntos, el Ejad, el uno, el Ejad, como es el Padre y el Hijo, Ejad. Entonces el uno esa unidad, eran colaboradoras de Pablo. Y destaca tanto a Priscila y Aquila como sus colaboradores. O sea, los dos colaboraban. Entonces, otro ejemplo bíblico para ir generando la base bíblica de este tema, está en Hechos 21, 9 y 10, donde se cuenta la experiencia de la ciudad de Cesarea, donde un discípulo de Yeshua, Felipe, un nazareno, Felipe, tenía 4 hijas doncellas. Él era un evangelista, o sea que cumplía con Mateo 28, 18 al 20, de hacer discípulos, bautizarlos y enseñándole los mandamientos. Él evangelizaba y llevaba el evangelio, o sea, las buenas noticias de arrepentimiento, de creer en Jesús, o sea, de volver a sus mandamientos. Entonces, este Felipe tenía 4 hijas, y las 4 hijas, usted lo lee ahí en Hechos 21, profetizaban. Entonces es muy importante tener eso presente, que las hijas de Felipe profetizaban. Quiere decir que ellas estaban ya en el nuevo pacto, no en el viejo pacto, sino en el nuevo pacto. El nuevo pacto que se había cerrado en la sangre de Yeshua. Entonces, vemos que las hijas profetizan y Pablo no las corrige. O sea que, ahora, sí, lo que en el nuevo pacto cambió es el concepto de profetizar. El profeta en el nuevo pacto está definido exactamente, usted lo puede ver claramente esto en 1 Corintios 13:8, donde Pablo dice claramente que las profecías acabarán, porque estaban próximas a acabar, porque todavía faltaban las profecías de Apocalipsis, las de Juan, que fue la última, ¿no? Estaban próximas a acabarán. Entonces se cerró la última profecía con Juan, pero el profeta no terminaba su trabajo. El profeta seguía, porque en 1 Corintios 14:3, 1 Corintios 14:3 nos dice que el profeta ahora es el que edifica, exhorta y consuela. Entonces, estas 4 hijas edificaban, exhortaban y consolaban. Quiere decir que también estaban evangelizando, tanto trabajando en la congregación como en su área de influencia, edificando, exhortando y consolando, lo que hacían los profetas, ¿no? O sea que trabajarían sobre sus congregaciones y trabajarían sobre su entorno. Así que vemos claramente que la mujer en el nuevo pacto tiene un rol activísimo.
De hecho, Miriam, la mamá, o María, la mamá de Yeshua, también tuvo un rol activo, porque en el Pentecostés recibió el Espíritu Santo, que es la presencia del Padre y de su Hijo, el Padre y el Hijo, en ella, y con ella, con los poderes del Espíritu Santo, ellos, esos 120 fieles de Jehová y de Yeshua, esos 120 fieles, entre los cuales estaba Miriam, se dedicaron a esparcir el Evangelio y a ser discípulos para el reino de Dios. Así que Miriam estaba entre las mujeres que servían en la obra de evangelizar. Así que vemos que tanto Priscila, Miriam, las 4 hijas de Felipe, la propia Magdalena. Magdalena es un capítulo también. Magdalena, una mujer importantísima que todavía yo no les había comentado, dado que ella fue, digamos así, destacada porque fue el primer ser humano que vio resucitado a Yeshua. Se le apareció con todo para destacarla, ¿no? Así como la primer profeta conocida por título fue Débora, María Magdalena, ex prostituta, fue destacada por ver al Maestro como primera persona, primer ser humano después de su resurrección. Así que ahí vemos que claramente la mujer ha tenido siempre un lugar destacadísimo para todas esas voces que tratan de subvertir la importancia de la mujer en la congregación cristiana. Muy bien. Así que dijimos que el rol profético, definimos el rol profético en el nuevo pacto, estamos encarando el tema, y ahora nos vamos a unos textos que cuando los usan en forma digamos, descontextualizada o tal vez maliciosamente, ¿no? La cabeza, ¿cómo es el tema de la cabeza? ¿No? En 1 Corintios 11:3, 1 Corintios 11:3, Pablo, bajo Espíritu Santo, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esta situación, que es muy importante en el plan del reino, del viejo pacto, pasó al nuevo pacto. Sigue siendo Cristo la cabeza de todo varón, el ángel del pacto. El varón sigue siendo la cabeza espiritual de la mujer, y Dios sigue siendo la cabeza de Cristo. Quiere decir que la cabeza, que es la relación de autoridad, la relación Dios-Cristo, Dios-Yeshua, es la misma que la relación que tiene que haber entre el hombre y su mujer. La cabeza de la congregación es Cristo. Entonces, acá vemos que los arreglos pastorales donde la mujer ocupa la cabeza ya empiezan a hacer ruido, bíblicamente hablando. Vimos que podían profetizar, que podían hacer discípulos, que de hecho hacían, que tenían destacados lugares en el plan de la descendencia, que tenían destacados lugares como colaboradoras de Yeshua dentro del grupo de los apóstoles, pero siempre, digamos, los labores sacerdotales de adoración exclusiva eran dados a levitas, a Aarón, a Melquisedec, a apóstoles, donde eran todos hombres. Así que eso del viejo pacto pasó al nuevo pacto, porque los apóstoles siguen siendo hombres. En 1 Corintios 11:4
Dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Entonces acá nos empezamos a meter en temas de congregación que Pablo tenía que tratar de resolver. El problema que se estaba suscitando, sobre todo en la congregación de los Corintios, que se ve que era una congregación bastante grande, era que cuando surgían diferencias doctrinarias, las mujeres aparentemente estaban compitiendo por las decisiones con los hombres. Es decir, había surgido el espíritu de anarquía. Por eso, Pablo usa duras y claras palabras para enfatizar el rol de cabeza que tenía el hombre. Ese es el objeto, no es denigrar a la mujer, todo por el contrario. Nadie puede denigrar a la mujer, que es santa para Dios, ¿no? Es sagrada, es una creación de Dios, es una creación directa de Dios, ¿no? Sacando los genes del hombre y la crea directamente Dios, ¿no? Así que en 1 Corintios 14:34 y 1 Timoteo 2:11, donde están los textos más controvertidos de este caso, Pablo recuerda que vuestras mujeres callen en las congregaciones porque estaban en un contexto donde, digamos, había anarquía, ¿no? Entonces, estén sujetas, ¿no? Estén sujetas. Y en temas doctrinarios, si querían aprender, tenían que consultar a sus maridos, que eran las cabezas doctrinarias de esas mujeres. Y Pablo, justamente como sabe que esto iba a ser de difícil iba a ser difícilmente aceptado este concepto. Entonces, mismo ahí, cuando uno va leyendo, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto es un mandamiento del Señor. Las mujeres deben estar sujetas a sus cabezas. Entonces, la congregación tenía que organizarse. En 1 Timoteo 2:11 dice Pablo, ya como consejo a Timoteo, lo estaba formando, le dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. O sea, está refiriéndose a enseñar en un contexto de ejercer dominio sobre el hombre, ¿no? Porque la cabeza espiritual, el sacerdote de la casa, el sacerdote de la congregación, el sacerdote de los templos de Dios, siempre ha sido el hombre. Entonces, ni ejercer dominio sobre el hombre. Justamente si cuando vemos el caso de Adán y Eva, vemos cómo la mujer ejerció dominio sobre Adán. Qué distinto hubiera sido el caso si Eva hubiera pecado y Adán no hubiera pecado. Pero la mujer ejerció dominio sobre el hombre. Hubo un problema ahí, ¿no? Un problema grave, ¿no? De dominio, ¿no? El hombre no fue fiel a Dios, fue más bien fiel a su mujer, ejerció dominio, ¿no? La mujer sobre él. Bueno, no permito, y después relaciona el tema con Adán y Eva, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿no? Entonces, el punto de vista bíblico es que la mujer tiene que estar sujeta a su cabeza espiritual en tanto y en cuanto el hombre sea espiritual, sea un hombre de Dios. Eso está entendido, ¿no? Hay veces que las mujeres son jefas de familia. Ahí tenemos otra historia. Esa es otra historia. Estamos hablando de un matrimonio constituido de personas que respetan a Dios. Entonces, la mujer sujeta a su cabeza espiritual y no ejerce dominio sobre el hombre. La mujer que teme a Jehová será alabada. Proverbios 31:30. Es muy lindo ver ese tema, por una cuestión de tiempo lo vamos a ver en alguna otra oportunidad. Así que vemos en estas congregaciones donde hay mujeres que dominan el ámbito. Y dijimos que, bueno, evidentemente puede haber congregaciones donde no haya hombres que se hagan disponibles para ser los cabezas espirituales de esa congregación. Los líderes, los pastores, los ancianos. Ese caso puede darse, de hecho hay muchos matrimonios en donde el hombre no tiene una espiritualidad, entonces la mujer tiene que llevar adelante la espiritualidad de la casa, y esa es bendecida en ese caso, son las excepciones que vemos que en la Biblia aplica.
O sea, es lógico que una mujer tome la cabeza o la jefatura espiritual del hogar, siempre buscando de restablecer a su marido en esa función y no de competir con su marido. Ahora, en las congregaciones, ¿qué vemos? Mujeres que han tenido que tomar ese rol, seguramente, pero que después, en vez de buscar una cabeza masculina de un hombre fiel que lleve adelante la congregación, le han tomado el gusto al poder y sobre todo quizás en algunos casos a los diezmos. A los diezmos. Fíjense qué ridiculez que la mujer o el hombre cobre diezmo, pero todavía es más desajustado el tema de la mujer, porque el diezmo se cobraba en el sacerdocio de Melquisedec o en el sacerdocio levítico. Ambas cosas no pasaron al nuevo pacto. Todo lo que es, todo lo que fue lo ritual del templo quedó en el viejo pacto. En el nuevo pacto no pasa lo ritual de templo, y junto con lo ritual de templo caen los levitas, y junto con con los levitas cae el diezmo. Por eso Yeshua nunca recibió un diezmo, siendo que él era el sacerdote de la línea de Melquisedec, y era varón, era sacerdote de la línea de Melquisedec, el sacerdocio más alto, y él no recibió. ¿Por qué no recibió? Porque él dejó el ejemplo. Sigan mis pasos con sumo cuidado y atención, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dejó el ejemplo para que justamente no nos confundamos. Él nunca recibió un diezmo porque no, en el nuevo pacto los líderes, los que iban a seguir sus pasos, o los que seguimos sus pasos, no íbamos a cobrar diezmo. Y ahora tiene una mujer que encima no es varón, no es levita, no es Melquisedec, no es Yeshua, y cobra diezmo. Entonces, muchas veces por la codicia que le genera la gran cantidad de dinero que le entra por los diezmos y las ofrendas, estas mujeres sostienen la posición de liderazgo, cuando ellas tendrían que haber delegado la posición de legado y nunca haber cobrado diezmo, tampoco los varones, porque los varones no podemos cobrar diezmo, porque no somos sacerdotes de la línea de Melquisedec. Así que bueno, todo esto tiene un olor a interés, un olor a apostasía, alejamiento de las leyes de Dios. Así que bueno, estas señoras tienen que reflexionar sobre este punto. Y si cuadra, tienen que arrepentirse y volver a tratar de que su congregación primeramente encuentre una sana doctrina. Dejen de cobrar el diezmo, sea hombre o sea mujer. Sí puede aceptar ofrendas, obviamente. De hecho, la congregación de Yeshua se manejaba con ofrendas, y algunas eran, por ejemplo, de mujeres que eran ricas, como era María Magdalena. Así que la ofrenda estaba habilitada, ¿no? Pablo, por ejemplo, apóstol Pablo, ni siquiera tomó, por supuesto que no tomó diezmos y tampoco tomaba ofrendas. Él prefería trabajar para dar un buen ejemplo en las congregaciones, para que la gente no buscara vivir del evangelio. Entonces, bueno, ese punto es muy importante y está ligado. Hoy vemos a muchas mujeres que tienen un estándar de vida altísimo y que son líderes en las congregaciones, y obviamente que no quieren dejar su lugar. Porque tienen un prestigio, porque tienen un estándar de vida. Entonces, bueno, todo esto, bíblicamente hablando, que es indiscutible lo que estamos diciendo, tiene que hacer pensar a estas personas y volver a buscar el camino de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. En aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Echamos demonios, hicimos milagros, hicimos obras poderosas en tu nombre. Y yo responderé, nunca los conocí, obradores del mal. Así que es muy serio el tema. Usted no puede tomar el lugar de un levita, no puede tomar el lugar de un cabeza hombre. Cuando una mujer ha tomado el lugar de una cabeza, tiene que ir tendiendo hacia devolver ese lugar a un hombre fiel, a un hombre probo, a un hombre que por espíritu sea nombrado para liderar ese grupo o esa congregación, y la mujer seguir colaborando, como era el caso
seguir trabajando en el reino, como es el caso de Priscila, las hijas de Felipe, Magdalena, Miriam, bueno, todas las mujeres que han participado, Sara, Ruth, Débora, todas las mujeres y muchísimas más que hay en la Biblia, ¿no? Que estamos tocando así una pincelada nada más. Así que Mateo 28, 18 al 20, vayan y hagan discípulos. Las mujeres y los hombres tenemos en ese sentido un rol hermosísimo en hacer discípulos, desafiando a todo el contexto de las religiones falsas. Entonces vamos y buscamos los discípulos. Así que la mujer tiene que estar sujeta en forma doctrinaria a su marido, darle el lugar del sacerdote. De esa manera la mujer va a ser bendecida. Hay muchos matrimonios de pastoras que se arruinan justamente quizás por el hecho de que no han sido bendecidas porque no han cumplido, y eso genera una maldición en la mente de sus maridos, que al competir por las posiciones de liderazgo han generado tensión en los matrimonios y por último la extinción del vínculo. Esto es tremendo, ¿no? Pero justamente, ¿no? La mujer tiene que edificar su hogar. A la mujer se le ha dado también la tremenda responsabilidad de formar los hijos. Los hijos son las nuevas generaciones de hombres que van reemplazando a las generaciones antiguas. O sea que la mujer, al formar a los hijos en los caminos de Dios, tiene una responsabilidad enorme. Es enorme. La mujer tiene esa capacidad de dividirse porque la mujer tiene que atender a muchos hijos y a veces hasta a su marido también lo tiene que atender como un hijo. Así que la mujer tiene esa capacidad que le dio Dios, que el hombre no tiene, de dividirse. Pero a su vez el hombre tiene la capacidad que le dio Dios de enfocarse. Entonces, bueno, las dos cosas son necesarias en una congregación. Las dos cosas son necesarias en una congregación, pero cada uno en el rol que Dios le ha dado. Acá no hay más importantes, no hay menos importantes, todos somos hijos de Dios. Así que sobre todo que la mujer no ejerza dominio sobre el varón en la congregación. O si ese dominio está ejerciéndose, que sea claramente de corto plazo. La actitud de Yeshua hacia su padre era: no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso quiere decir que esa es la actitud adecuada de la mujer hacia el varón, hacia la cabeza de la congregación. Porque dijimos que la cabeza del varón es el Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de la congregación es Cristo, a través del varón. Así que bueno, eso está clarísimo en la Biblia. Hay casos donde se mostró en el Nuevo Pacto de mujeres que oraban en público y profetizaban en público en la congregación, y lo hacían con la cabeza cubierta, que es un rito que pasa al Nuevo Pacto, el cubrirse la cabeza. Eso significa, al cubrirse la cabeza, quiere decir que la mujer reconoce que está orando o profetizando, pero sin mancillar el lugar que tiene su cabeza, que es su esposo o el pastor de esa congregación. Es un simbolismo que se explica en la palabra de Dios, que es para que los ángeles vean que se respeta la palabra de Jehová. O sea, es una forma que cuando la mujer quiere orar o profetizar en una congregación y está en presencia del pastor o está en presencia de su esposo, se cubre la cabeza, y en esa simbología de humildad está diciendo que ella no está enfrentando la autoridad del pastor, ni está enfrentando la autoridad de su marido, su esposo. Así que vemos que la cabeza cubierta es un rito, es un símbolo que pasa al nuevo pacto. Así que, bueno, creo que esto nos da una visión bastante balanceada. He tratado de no dejar ningún aspecto sin cubrir de los importantes. Después de detalles son muchísimos. El arreglo divino es un arreglo
es un arreglo perfecto, perfecto, o sea, así que cada uno en sus habilidades, con lo que Dios pensó para cada uno de nosotros. Así que, bueno, queridos amigos, hermanos, personas interesadas, esperamos que el punto de vista bíblico haya sido de utilidad. Es un tema difícil para tratar, es un tema difícil para tratar. En nuestra congregación, además está decir que las mujeres son las principales hacedoras de discípulos. Todos hacemos discípulos, por supuesto. Inclusive llevan la delantera de grupos de mujeres y grupos de niños. Y bueno, y después se respeta el arreglo que en la congregación el hombre es el que tiene la última palabra en temas de doctrina o en decisiones que se tienen que tomar, y algunas decisiones son difíciles, pero los hombres, obviamente que somos más efectivos, somos los que escuchamos a nuestras mujeres. Eso sin ningún lugar a duda. Escuchamos profundamente, con respeto, con consideración, y pensando si no nos estamos equivocando cuando nuestros puntos de vista no coinciden con los de nuestras mujeres. Así que creo que con estos textos ustedes, si los medita, si los pone en oración, va a encontrar el punto. Y si el caso es que usted está equivocado en este punto y es una mujer y está liderando una congregación, bueno, póngalo bajo oración. Y pregúntese si realmente la voluntad de Dios no es que usted desarrolle o que haya desarrollado un hombre con las cualidades adecuadas para poder liderar esa congregación. Y por otra parte, recuerde el tema de los diezmos, que eso es ultrajar la palabra de Dios. Las ofrendas pueden sostener a la obra si la congregación lo desea. Y lo mejor es como Pablo, que Pablo estimulaba a todas las componentes de la congregación a trabajar, digamos, part-time, poniendo en primer lugar el reino, por supuesto, sino trabajar lo mínimo indispensable, pero mantenerse ellos mismos. O sea que el tema de los diezmos es un tema muy importante que hay que resolver, y el tema del liderazgo de la mujer hay que resolverlo también conforme a lo que hemos visto, porque estamos en un momento donde el feminismo está distorsionando la doctrina bíblica, y la homosexualidad y la anarquía que se está generando en el mundo también lo está distorsionando. Se está tratando de igualar los roles del hombre y la mujer, igualar su sexualidad, y Dios nunca lo ha visto así, ni en el viejo pacto ni en el nuevo pacto. Así que la mujer adelante con edificar, exhortar, hacer discípulos, liderar estudios bíblicos. Bueno, tiene un montón de cosas maravillosas para hacer en la congregación o individualmente, y a su vez en su familia, en su contexto, tiene la gran responsabilidad de reemplazar las generaciones con hombres que adoran al Dios verdadero. Queridos amigos, hermanos, personas interesadas, un abrazo desde el corazón para ustedes. Espero que alguna cosita de esta sirva. Y bueno, como siempre decimos, en el nombre del amado Yeshua, amén.